Buenas tardes, querida comunidad. Vamos a acercarnos una vez más juntos a la palabra de Dios. Hoy el pasaje que compartimos está en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estos discípulos que se van de Jerusalén, se apartan de la comunidad, se van desanimados, decepcionados, porque no vieron realizadas sus esperanzas, puestas por otro lado en el único que podía hacerlas realidad. Ya no hay nada que esperar, es el fin de toda expectativa puesta en Dios y en su profeta. Al menos hasta ahora lo reconocen como un poderoso profeta. Es poco para Jesús, pero es un paso para ellos. Esperaban que fuera Él quien liberara a Israel. Hay que ver de qué tipo de liberación están hablando, que era lo que en definitiva y efectivamente estaban esperando de Jesús. Tampoco pudieron dar crédito al testimonio de las mujeres. Esto es interesante. Jesús eligió a mujeres cuya palabra no tenía mucho peso en la sociedad en su sociedad, y de hecho los mismos discípulos desacreditan, parecen hasta burlarse un poco. Las mujeres dijeron que se aparecieron unos ángeles, como si fuera un poco una fantasía de ellas, pero el argumento es: a él no lo vieron. Y acá me parece que es otra vez lo que en este tiempo la palabra de Dios nos está invitando a descubrir: la necesidad del encuentro personal con Jesús resucitado. Sin eso no hay modo de entrar a compartir esta vida que nos vino a traer. Los ojos de los discípulos están oscurecidos, están obnubilados, cerrados de algún modo. Los ojos de la fe están mirando la pasión desde un aspecto que no les permite ver el otro. Parece que este proceso que tienen que hacer
para pasar, como vemos que pasan, de ese desánimo y de esa decepción inicial al entusiasmo que les hace, ya se olvidan que era de noche. A Jesús no lo dejaron seguir porque era de noche, pero cuando reconocieron a Jesús en la fracción del pan, volvieron a Jerusalén, a encontrarse con la comunidad. Digo, ese proceso que hacen es Jesús mismo el que se los hace hacer. Jesús les hace un camino, empezando por un momento de escucha, que es muy lindo ver a Jesús que tiene esa paciencia para escuchar los disparates que serían para él lo que los discípulos tenían para decir. Ese tiempo de escucha, ese tiempo de recorrer la palabra de Dios mostrándoles cómo Él, no eso, sino cómo Él ve la pasión, cómo Dios ve la pasión y el sentido de la pasión. Acá me parece que hay un camino lindo para nuestra oración, para entender lo que significa no solo la pasión de Jesús, sino para iluminar también nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras pasiones. A veces nos quedamos mirando lo que nos parece a nosotros, entonces necesitamos que Jesús camine a nuestro lado, sí, que nos escuche todas las quejas o protestas que tengamos para presentarles, pero también que nos vaya mostrando de qué manera Dios ve nuestra pasión, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, hacer ese camino que nos vaya llevando a ver cómo ve Dios y fortaleciéndonos también entonces en medio aún de las dificultades. Finalmente se queda con ellos y la manifestación que ya termina de abrirles definitivamente los ojos, que les ayuda a descubrir cómo su corazón ardía a la luz de la palabra de Dios releída por Jesús. El momento clave es esta fracción del pan. En cuanto Jesús fracciona parte del pan, ahí lo reconocen y ahí desaparece. Casi como diciéndoles, bueno, reconózcanme acá, ya no me van a ver de este modo, me van a reconocer en estas dos realidades, en la lectura de la palabra de Dios y en la comunión del pan que nos alimenta. Lo que hacemos nosotros en cada Eucaristía. Descubrir que a Jesús lo vamos a encontrar presente, vamos a encontrarnos real y personalmente con Él a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Pero hay otro hecho también que no se puede pasar por alto, que es esta necesidad de los discípulos de volver a la comunidad, así como se habían ido de una comunidad que sin Jesús no tenía ya sentido alguno, ahora descubriendo que Jesús está vivo, entonces hay que volver a hacer comunidad, hay que volver a reunirse. Y en ese encuentro pueden compartir. El Señor ha resucitado, se apareció a Simón, y entonces ellos cuentan de qué manera se les apareció a ellos en el camino y en la fracción del pan. La necesidad de la comunión también para que se haga presente Jesús y para que nos ilumine la vida con su palabra y para que nos alimente con su cuerpo. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir en comunidad esta experiencia linda de la Pascua, que siempre sea una experiencia nueva, renovada cada año y cada vez que celebramos la Eucaristía, ojalá podamos volver a experimentar ese encuentro personal, profundo, íntimo con Jesús que nos permite entrar a compartir su vida y que nos permite también fortalecernos en nuestro deseo de caminar por la vida como Él y con Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.